Me gustaría contarte quiénes somos y un poquito la historia. En el año 2010, en el contexto de un gobierno progresista, que era el gobierno de Fernando Lugo, que era un gobierno que rompió la hegemonía del Partido Colorado, después de 60 años de hegemonía de partido, después de una dictadura de 35 años, bueno, había asumido Fernando Lugo como candidato de una coalición de fuerzas locales y en el año, eso fue en el 2008, y en el año 2010, como resultado de las tensiones y de las contradicciones al interior de esa coalición, se le abre la oportunidad a un equipo de activistas ambientales de izquierda para conducir una oficina del gobierno de Lugo, que era el CENAVE, la Oficina de Fitosanidad, que es la que tiene que ver con semillas y agrotóxicos. El titular quien asumió ahí fue Miguel Lovera, que es nuestro compañero y amigo, y yo formé parte de ese equipo. Y bueno, durante esos 2 años que estuvimos, realmente la visión era establecer una línea de trabajo para políticas públicas con el campesinado. Y en tensión, poniendo en contradicción el control del país que tienen las corporaciones. Paraguay está controlado por las corporaciones del agronegocio. Hacen y deshacen. Ponen gobiernos, ponen funcionarios, compran jueces, usan toda la infraestructura, reciben subsidio para el gasoil, tienen todos sus silos, por ejemplo, todavía secan sus granos con leña. Están la mayoría al lado de Itaipú, porque el complejo granelero tiene su base en el este del país, al lado de la represa de Itaipú, y no han sido capaces siquiera de invertir en tecnología para usar esa energía tan barata y mucho más limpia, y siguen secando su grano a leña. Entonces, en ese momento la idea era, bueno, a esta gente hay que empezar a ponerle freno, y si bien no tenemos la fuerza como equipo de gobierno para cambiar la situación o para cambiar las condiciones estructurales, por lo menos desde una institución vamos a hacer el camino. Y bueno, fueron 2 años realmente de combate, y llegó el golpe de Estado, donde nosotros asumimos que una parte significativa de la decisión de derrocar a Lugo o de sacarlo del gobierno tenía que ver con lo que empezaba a molestar esta fuerza del campesinado y la institución pública, o sea, la fuerza pública, trabajando en una línea de rescate, por lo menos, y promoción de nuestras semillas, de nuestros saberes tradicionales, y de fomento a la producción agroecológica o convencional de la familia campesina. Al producirse el golpe de Estado, lo que habíamos podido construir en organización se cayó, se desarmó, y ahí nos reunimos, organizaciones campesinas, los que habíamos sido los funcionarios, algunas ONG, en un contexto realmente muy amenazador, que era el contexto posgolpe, y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, mantengámonos juntos, era la primera decisión. Y no quisimos utilizar el nombre que veníamos utilizando para este proceso, que era Jeñoy Yeí Paraguay, brota de nuevo Paraguay. Y ahí pensamos que un esfuerzo importante tenía que ver con involucrar a sectores urbanos. Entonces decidimos llamarnos Ñamoseque Monsanto, pensando en que en otros lugares, en otros países, en otras comunidades, el identificar a Monsanto como el emblema del mal era un concepto que ya tenía un territorio ganado, que la gente ya empezaba a escuchar, ¿qué es esto fuera Monsanto aquí y allá? Entonces, bueno, con un toque local nos llamamos Ñamoseque Monsanto, y fue eso, la articulación de fuerzas muy diversas. Gente de la academia, que había estado en función técnica en ese gobierno, organizaciones campesinas, grupos indígenas, estaban las CONAMURI, estábamos muchos, gente de ONGs ambientalistas, y empezamos a hacer un proceso de tratar de articular acciones con un icono, con este icono de Ñamoseque Monsanto. Estamos hablando de que la primera acción pública grande que hicimos fue en el Día de la Alimentación, el 16 de octubre de 2013, como Ñamoseque Monsanto. Ya llevamos 2 años.
En el proceso hemos hecho muchas cosas, hemos dado charlas, hemos hecho acciones públicas, volanteadas, seminarios, encuentros internacionales. En diciembre del año pasado hubo un encuentro fantástico donde justamente Coalición Mundial por los Bosques tenía muchas delegaciones aquí. Vinieron gente de MNCI de Argentina, de MST de Brasil, también gente de Chile, de Uruguay. Hicimos un seminario y terminamos con una marcha que para Paraguay fue emblemático porque significó esta conciencia de que, pucha, no estamos tan solos, por lo menos tenemos que empezar a construir una visión regional y global. Muy interesante. Y este año, cuando hicimos la planificación de las actividades del año, porque hay una cosa que agregar también, que el fuerte movilizador de las acciones antiextractivas en Paraguay está en manos del pueblo, de gente de pueblo, que somos todos nosotros, trabajadores, con muy pocos recursos, autogestionados, siempre vendiendo las remeras para tener el dinero para poder ir a la comunidad, etc. Entonces, arrancamos este año así, muy cortos de recursos, y dijimos, bueno, centrémonos en una línea estratégica que pensemos que puede ayudar a construir más fuerza. Y ahí la reflexión era esta: las víctimas directas del modelo productivo en todos lados tienen clara conciencia de cuál es el problema. La presión sobre la tierra, el control del territorio como primera herramienta de control, la represión a la presión social, porque cuando un pueblo agredido reacciona, necesita ser controlado para poder avanzar en este avasallamiento que significa el agronegocio. Entonces, bueno, por todo eso la gente en el campo sabe muy bien, pero la gente en la ciudad no. Y ahí nos dijimos, ¿cómo es que las farmacéuticas hacen una publicación de la vacuna H1N1 y al día siguiente el mundo está aterrado comprando cualquier cosa para prevenirse? Y nosotros no somos capaces de contagiar el alerta sobre la magnitud del problema en la población urbana. En este debate la coincidencia fue: lo que le puede alarmar al mundo es la consecuencia de su propia alimentación. Come basura, la gente come basura sin saber que come basura. Ha cambiado, la población de Paraguay ha cambiado sus hábitos alimentarios. Mira, en el 2010, conversando con funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, del INAN, nos contaban que ellos registraban en ese momento un fenómeno nuevo que no existía en la vigilancia sanitaria en Paraguay, que era la existencia de niños obesos y desnutridos al mismo tiempo, y que ellos atribuían ese fenómeno, esa enfermedad, ese cuadro, digamos, a lo que ellos le empezaban a llamar la migración alimentaria, que estaba relacionado con esto. Un niño rural, por más pobre que sea, accede a huevo, a maíz, a maní, a algo de carne. Alguna gallina se mata en su comunidad. Desayuna leche diariamente. Un niño que migró a situación urbana está hacinado en la periferia, no tiene actividad física, está sentado frente al televisor la mayor parte del tiempo, no tiene de hecho ni espacio para... Y cambia esa alimentación por una alimentación a base de galletas, o sea, panificados, refrescos, gaseosas y compañía, muchos hidratos de carbono, arroz, fideos, muy poca proteína, muy poca vitamina. Entonces se convierten en niños obesos y desnutridos. Bueno, eso para la población rural, en la población rural y en la población ya desplazada hay una cierta conciencia, pero no así en la población de sectores medios, de capas medias, urbanos. Entonces dijimos, elijamos lo de la ley de etiquetado, porque es una excusa para hablar con los urbanos. Y tuvimos mucho debate, los compañeros, las compañeras decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que salga la ley? Entonces otros decían, bueno, y aunque salga la ley, aunque consigamos movilizar lo suficiente como para que se trate en el Parlamento, que eso ya sería una victoria. Aunque salga la ley, ¿quién la va a respetar? ¿Cómo la vamos a controlar en un país donde hay tanta impunidad? Y en realidad no nos importa mucho.
La ley es la excusa con la que estamos movilizando algunos militantes para tomar contacto con la población urbana. ¿Y qué descubrimos? Que la población urbana tiene la alerta prendido. Nuestro promedio que calculamos es de 100 contactos, 2 rechazos, 2 personas que te dicen, no, ustedes mienten, ustedes son unos zurdos, sucios, feos, radicalizados. Pero 98 gestos positivos, de aliento, de que dan su firma, de que se quedan a conversar, de que preguntan, pero explícame cómo es esto. Y bueno, y aprovechamos ahí, contamos no solamente cómo esta producción transgénica viene a nuestra alimentación en la forma de la alimentación industrial, sino que además le contamos cómo eso incide en la realidad del paraguayo, ¿verdad? Y bueno, eso, tratando de construir organización popular por ese lado. Bueno, ¿y entonces qué es transgénico? ¿Qué es un transgénico? ¿Qué es un Un transgénico es es un ser vivo. Cuando hablamos de alimentación hablamos de vegetales, pero hay mosquitos transgénicos, hay otras cosas transgénicas. En realidad tampoco la población del mundo no sabe muy bien hasta dónde ha llegado o en qué anda la investigación de la biotecnología, porque hay consenso de los poderes del mundo en guardar muy bien esa información. Pero yendo a qué es un transgénico, es un ser vivo inventado en un laboratorio que es el resultado de aislar un gen de un vegetal, de un animal, de un virus o una bacteria, es lo que usan hasta ahora como fuente del transgen. Toman un gen de una especie y lo insertan en el núcleo de la célula, en la cadena de ADN de otra especie. Eso que se hace con bombardeo adhieren el gen, el transgen, a partículas de oro, de platino, bombardean con ultra alta tecnología el núcleo de la célula, fabrican así el vegetal, lo ponen en reproducción y es así como fabrican estas grandes partidas de semillas, en el caso de los vegetales, alteradas genéticamente. Lo que nosotros hemos podido dilucidar leyendo a investigadores de la región y del mundo es que la biotecnología ha desarrollado gran precisión para aislar el gen. Toman exactamente el gen que necesitan. Pero al insertarlo en el nuevo ser vivo, ese gen que debería incidir sobre un proceso fisiológico, en realidad incide sobre muchos otros procesos fisiológicos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, en el fondo, todos los seres vivos, somos un pequeño laboratorio en donde hay reacciones químicas complejas, que son nuestras redes metabólicas. Es complejísimo cómo, si nosotros hacemos una sobreingesta de calcio, cómo incide eso en el comportamiento de las otras sustancias que están interactuando en nuestro cuerpo. Entonces, lo que explican los investigadores que han profundizado y han extendido la duración de las pruebas es que esas incidencias sobre otros procesos fisiológicos producen consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias que ya ve la ciencia por la ingesta de transgénicos? Alergias, disrupciones endocrinas, y otros, la aparición de tumores, alteración de nuestra genética, de hecho. Y ahí hay toda una línea ya mucho más reciente que plantea alteraciones genéticas constantes, es decir, estamos degenerando genéticamente la especie humana como consecuencia de la ingesta de transgénicos. ¿Por qué se utilizan los transgénicos? Es un negocio. La única razón que hay para que tengamos nuestros territorios saturados de plantaciones de monocultivo y que nos enchufen, porque nos han literalmente enchufado una alimentación tan insalubre, es negocio, no hay otro motivo. Si uno compara, ¿para qué han servido hasta ahora los transgénicos? Es lo que yo decía anoche, no se fabricaron transgénicos más ricos, ni más nutritivos, se fabricaron transgénicos resistentes a venenos. El negocio corporativo es el desarrollo enorme que han hecho de esta agricultura química, que es el paquete de las semillas que te las venden, después te cobran una tasa por el uso de esa tecnología, después estás atado porque son las semillas, le llaman Terminator, se reproducen una vez, pero la siguiente camada no tiene esa fertilidad, entonces tenés que volver a comprar.
Entonces está el negocio de las semillas y el negocio de los venenos, de los paquetes tecnológicos asociados. Si uno suma el beneficio o el aporte, no el beneficio, el aporte a la economía y a la sociedad del mundo, ¿qué ves? Que han crecido y se han concentrado las industrias alimentarias, que ha crecido la ingesta de comida chatarra, básicamente cerdo, pollo y algo de vaca en los países ricos y en los países grandes, en las grandes economías, China y Europa, que se empieza a producir biocombustible a base de estos cultivos, pero en contrapartida, ¿qué aumentó? La concentración de la riqueza, el desplazamiento de la población, el empobrecimiento de la población rural en los países productores, la destrucción de la naturaleza, ni qué decir, la toxicidad de nuestras aguas, de nuestros suelos, el agotamiento de territorios completos. Es decir, el impacto supera millones de veces el posible aporte a un confort mundial. Y eso está en manos de 10 corporaciones en el mundo. Y el 90% del control de la semilla está en manos de 5 corporaciones. Solamente Monsanto maneja el 70% de la semilla del mundo. Es decir, la alimentación, la chance de sobrevivencia de la especie humana está en manos, en un 70% de una compañía. Porque el avance del agronegocio ha hecho retroceder a la capacidad real de producción. Se pierden variedades, se pierden especies, se pierde conocimiento. Nos estamos quedando, en Paraguay es patético, nos estamos quedando sin agricultores. Si ustedes van al interior, salvo los asentamientos y comunidades muy organizados, lo que se ve en las comunidades rurales tradicionales es ancianos y niños. La población ha migrado, no está teniendo más tierra para producir, no están las condiciones dadas para producir, porque el modelo además avasalla sobre mercados, sobre control de precios, sobre control de infraestructura, caminos, etc. Hay solamente caminos ojeros, los caminos de las comunidades rurales están devastados, destruidos. Entonces, bueno, no me acuerdo más cuál era la pregunta, pero... No, eso. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para negocio de un puñado. Bien, todo lo que nos dices ya no lo estás diciendo según nos estás contando, pero ¿qué política, qué ideología hay detrás del transgénico? El capitalismo puro, esto es la expresión más perversa del capitalismo. Bueno, ahí sería bueno que exprese esto a alguien que sepa más de economía que yo, que sé poco, pero en el debate con los compañeros y las compañeras lo que nosotros vemos es que esta fase del capitalismo hace pie no en la producción industrial como aprendimos a leer desde el marxismo el siglo pasado, sino en el control de cosas que no existen en la realidad. El control de la especulación financiera, el control de las economías paralelas, de los tráficos, que no sabemos, ¿quién sabe cuál es el volumen de negocios, cómo incide eso en la economía de la gente, cómo drena esa riqueza generada en ese negocio? No se sabe. Entonces, entonces en el capitalismo hoy hace pie en el capital financiero, en los tráficos y las economías falsas, entre comillas, y en las otras economías falsas, que son las cadenas de valor de los commodities y ahora la emergencia de su contracara, que es igualmente perversa porque forma parte del mismo sistema, que es la economía verde, los Red Plus, las compensaciones por carbono, etc. En toda esa lógica es ajena a la vida de la gente, de las personas. La vida del humano, que hace 2000 años empezó a controlar la agricultura, por eso se llama agricultura. Como sistema cultural organizó la sedentarización, organizó la redistribución, la solidaridad productiva, la solidaridad del trabajo, el acuerdo. Todo eso, con esta lógica de control agroalimentario, ha desaparecido o está desapareciendo vertiginosamente. Y si a eso le sumamos el riesgo de afección a la salud y a las chances de vida, en realidad esta lógica del capital es
prácticamente suicida, porque es atentar directamente a la sostenibilidad de la especie humana sobre la Tierra. Ayer enumeraste un montón de productos en los que se encuentran los transgénicos. ¿Puedes retomar? Sí, comemos transgénicos todo el tiempo. Los comemos básicamente en los alimentos industriales, en todo lo que compramos en el supermercado. ¿En qué? Miren, primero, todo lo que es snack, que uno no sabe de qué está hecho, es básicamente proteína de maíz y de soja. Todos los enlatados que usan aceite, en la gran mayoría usan aceite de maíz o de soja, o de algodón, que también hay aceite de algodón transgénico. Todo lo que es productos preelaborados, sopas en sobres, calditos, el puré que viene en caja, estos fideos chinos que uno pone agua y ya están listos. Bueno, todo eso que es alimento preelaborado utiliza o grasa vegetal hidrogenada, que es, cuando ustedes vean grasa vegetal, utilizan eso, maíz y soja, ¿verdad? O grasa vegetal hidrogenada o jarabe de maíz como espesante o coagulante. Nos viene además en la forma de lecitina de soja, estabilizante. Nos viene como gelificante en los fiambres, en los salchichones, en las salchichas, en los chorizos, hay soja. Las hamburguesas procesadas localmente, nosotros tenemos la suerte de que tenemos nuestro ganado vacuno todavía criado a campo, aunque debemos lamentar que ahora han incorporado el engorde por feedlot en los últimos días antes de la feria, antes de vender, y ahí le meten transgénicos, ¿no? Pero cuando producen las hamburguesas, si ustedes se fijan, y dice claramente en la etiqueta 50% carne, 50% proteína de soja. Y nos viene, y lo que es más grave en Paraguay el 99% de los panificados se elaboran con lo que le llaman manteca industrial o margarina, y eso es soja o maíz, o ambos, hechos una emulsión y venden eso como manteca. O sea que estamos fritos, no nos salvamos. Y cuando comemos pollo, cuando comemos cerdo, estamos comiendo transgénicos. Sí, eso es el forraje de los animales. Los peces criados en tanque les dan transgénicos en su balanceado. Las golosinas, todas las golosinas, todas, el 100% de las golosinas tienen soja transgénica dentro. Todas estas políticas generan problemas específicos de tierra aquí en el Paraguay. Paraguay, según el propio Banco Mundial, que no es precisamente progresista, es el país más desigual del mundo en concentración de tierra. El 85% de la tierra está en manos del 2,4% de la población. Y esa relación, si la ponemos no en superficie, en hectáreas, sino en número de fincas, es más desigual aún. Más del 90% de las fincas productivas ocupan menos del 2% de la tierra. Y menos del 2% de las fincas productivas ocupan más del 90% de la tierra. Es decir, y hay un dato más, que es un dato que pudimos procesar hace poco y que realmente es escalofriante. Miren, Paraguay tiene 5,3 millones de hectáreas cultivadas con rubros temporales, que son los rubros que se siembran cada año, lo que normalmente son los cultivos que resultan de una política pública estratégica para alimentar al país. De esas 5,3 millones de hectáreas sembradas con cultivos, solamente el 8% se destina a cultivos de alimentos y 92% se destina a cultivo de commodities, cultivos agroindustriales, soja, maíz, caña de azúcar, trigo, arroz con riego, que sale el 100% se va del país. En este caso, la caña, el arroz, el trigo no son transgénicos los que se siembran aquí, pero la modalidad productiva es de monocultivo extensivo, grandes extensiones de terreno y con uso de grandes cantidades de agrotóxicos, por lo que la presión sobre la tierra es igual para la población rural o para la población indígena, ya sea que venga de los transgénicos o de estos otros cultivos agroindustriales, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales empresas que están aquí en Paraguay? ¿Monsanto, por ejemplo? Está Monsanto, Cargill, ADM, Dow, Bayer, están todas.
En el caso de Cargill con operaciones propias, en el caso de ADM también tienen algunos complejos hileros, pero Monsanto trabaja básicamente con subsidiarias, con empresas locales o con capital mixto, y tiene, hasta ahora hemos descubierto que tiene una pequeña oficina a donde estuvimos el 25 de mayo pasado mostrándole que, bueno, que descubrimos su oficina, donde estaban, pero ellos hacen acá operaciones silenciosas. ¿Qué significa eso? Que operan con subsidiarias, que quien vende la semilla no es Monsanto Company, es Agrotec, una empresa de capital brasileño donde Monsanto tiene intereses, o es tal otra, es decir, tanto para la venta de semillas como para la venta de Roundup, como para las operaciones de agroexportación no aparece Monsanto como tal, ¿sí? Y sus intereses son defendidos básicamente por abogados, por un estudio jurídico. Cuando ellos, por ejemplo, postulan la liberación de un nuevo evento transgénico, ocasionalmente lo hacen como Monsanto, normalmente lo hacen como sus subsidiarias, otras empresas que cuidan sus intereses. ¿Es peligroso hacer activismo aquí en Paraguay sobre estos temas? En los últimos 25 años se asesinaron 127 dirigentes campesinos y se investigaron, se abrieron procesos judiciales de esos asesinatos en 8 casos. Los otros 115 están, o 120 están en la absoluta impunidad. Es difícil hacer activismo en tanto la disputa discursiva hegemónica es dura. Se opera desde la descalificación, se cierran los espacios mediáticos, se amedrenta a las familias. Voy a contar una anécdota muy breve. Después del golpe de Estado, Argentina había retirado a su personal de la embajada en el 2012 y mi hijo iba casualmente a una escuela que dependía de la Cancillería argentina. Y bueno, cuando se reiniciaron las clases, la situación de la escuela era un poco estresante y ya en nuestro caso mi hijo había quedado, su mamá se quedó sin trabajo, había una reacción familiar fuerte y bueno, también qué pasa con la escuela. El chico va a la escuela y recibe de una docente la acusación de que todos aquellos que habían pasado el fin de semana en la plaza resistiendo al golpe de Estado eran todos hijos de gente sucia, drogadicta, radical, asesinos potenciales que lo único que querían era la destrucción del Paraguay. Eso tuvimos que procesarlo familiarmente y no trajo mayores consecuencias, pero con ese nivel de tensión y de confrontación social convivimos. Y en el caso de nuestros compañeros y compañeras en situación rural, el riesgo ya es más grave porque es riesgo de vida, ¿verdad? O de integridad física. La reflexión de estos días en este encuentro de delegaciones de todo el mundo, la reflexión más intensa que me queda es que hay algunas cosas en las que tenemos que poner mejor nuestros ojos, más enfocados. Una cosa es la unión de las diferentes facetas de la lucha de los pueblos. Los ambientalistas tienen que empezar a pensar más en lo económico estructural. Las organizaciones más políticas tienen que pensar mucho más la necesidad de la conservación de la naturaleza como línea de base para la sobrevivencia humana o para el cambio en la correlación de fuerzas. Y todos juntos tenemos que pensar con mucha más profundidad en combatir el sistema hegemónico en el que estamos metidos y que alimentamos sin querer. ¿A qué me refiero? A que muchos de los activistas a favor de la vida, a favor de los pueblos, seguimos a veces pensando que es deseable un poco de confort, un mejor salario, zapatos nuevos, un viajecito, y por supuesto que son deseables. Pero la humanidad no puede permitirse los niveles de consumo que tenemos, y nosotros mismos tenemos que ser estrictos y radicales en poner en cuestión los niveles de hiperconsumo que tenemos, todos los humanos. Esa es una reflexión.
Y la otra reflexión es que la magnitud del problema, si uno mira en un país, en otro país, los que padecen las petroquímicas, los que padecen las pasteras, los que padecemos la agricultura o la ganadería, la magnitud del problema es tal que esta situación mundial tiene que ser calificada como una guerra silenciosa, una guerra no declarada, en donde los pueblos y los pobres ponen todos los muertos, hasta ahora. Y que tenemos que enfrentar esto y pasar de la resistencia a una avanzada estratégica, coordinada, organizada, porque nuestras perspectivas son patéticas. Y bueno, y hay que meterle, esa es mi reflexión. Tenemos que salir, hay que salir a la calle, hay que alentar, hay que sacar fuerzas desde donde no se tengan, encontrar en la maraña del dolor las grietas de la alegría, las grietas del optimismo y meterle con más esfuerzo que nunca. Porque también, y esa es otra reflexión, en los últimos 5 años la propia crisis del capitalismo ha puesto a esta gente en una posición tal que ya no tienen escrúpulos y van a por todo, y avasallan con todo, y matan a quien tienen que matar, y cambian el gobierno que tienen que cambiar. Y bueno, y tenemos que reaccionar nosotros de una vez también, en ese mismo sentido y con esa misma intensidad.